sí, vamos a empezar nuestro seminario de hoy, que tenemos el honor de tener uno de nuestros propios estudiantes, que por sugerencia de varios profesores que están presentes actualmente en la audiencia, vamos a tratar de impulsar de que nuestros propios estudiantes también presenten pláticas. Por supuesto, ellos mismos hacen sus avances de tesis y luego sus seminarios de tesis, pero para un interés mucho más general. Entonces, en este caso, la plática está a cargo de Jairo Hernández Nuño, no es Nuño. Si fuera Nuño, nos serviría porque nuestro secretario de Educación Pública tiene ese apellido, pero no es Nuño. Entonces, Jairo tiene su licenciatura en el área de bacteriología, o sea, bio de cualquier manera, y su maestría en bioética, y entonces nos interesó que nos hablara sobre este tema, con énfasis en una ética transdisciplinaria de incorporar nuestra terminología para la tecnología contemporánea. Y me gustó este epígrafe que usa de Albert Einstein, que deberíamos de utilizarlo para el doctorado de CPS, que realmente es como un paracaídas, solo funciona así. Aunque luego a Albert Einstein le asociaron muchos epígrafes, muchos temas que funcionan muy bien. Entonces, qué bueno que además llama mucho la atención. Entonces, adelante, Jairo. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, pues agradecerles a todos su presencia. En segundo lugar, agradecerle particularmente al doctor Eugenio Flexione y al doctor Miguel Ángel Pérez por su generosidad al cederme este espacio, y realmente pues el honor es para mí estar acá. Lo primero que tendría que decir es sobre esa frase de Einstein: la mente es como un paracaídas y solo funciona si se abre. Yo quiero que todos ustedes tengan eso presente, que abran sus mentes, porque muy seguramente les voy a hablar de una serie de cosas raras que pueden ir en contravía con lo que conocen, con lo que saben. Yo soy bastante contestatario y, como mis compañeros de cursos se habrán dado cuenta, suelo decir cosas políticamente incorrectas. Entonces, pues, de antemano les ofrezco mis disculpas. El tema es supremamente polémico, no tanto la bioética como tal, sino los temas que ella toca. Se presta mucho para la controversia, siempre hay polarizaciones. La verdad me gustaría ir respondiendo las preguntas que surjan en el momento, pero eso nos va a alargar la cosa. Entonces, pues no sé, doctor, si lo hacemos de esa manera o dejamos las preguntas para el final. Si el auditorio está dispuesto a que nos alarguemos, pues podemos ir respondiendo sobre la marcha. No, yo creo que en principio puede ser nada más las sugerencias, esperar. No interrumpan tanto. No, esperar a que llegar el micrófono. tomen el micrófono. Para que la audiencia sea prudente con sus preguntas. Sí, van a surgir muchas. Si impiden la comprensión, creo que se vale para todo. Si son comentarios, mejor la discusión. Al final, sí, completamente. Bueno, bien, entonces lo primero que vamos a hacer es contextualizar el BIOS. Resulta que incluso para los mismos biólogos hay problemas en esto. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchas clasificaciones de ese virus. Entonces, si no estamos actualizados, no lo podemos contextualizar bien. La primera clasificación nos la presenta Aristóteles 350 años antes de Cristo, y él simplemente clasifica los animales, los clasifica de sangre caliente, y de sangre roja y sin sangre roja, enaima y anaima. Esa es la primera clasificación que tenemos de seres vivos. 350 años antes de Cristo. Después viene Teofrastro, 320 años antes de Cristo, y él ya clasifica animales y plantas.
y a las plantas las clasifica de acuerdo a su estrato en hierbas, arbustos y árboles. Después viene la clasificación muy famosa, muy reconocida de Linneo. También el reino Animalia y el reino Plantae. Ahí en ese reino Plantae están metidos los hongos y las bacterias. Y eso ha sido un problema y una tara que seguimos teniendo, sobre todo los microbiólogos. Y este señor Linneo es el que plantea las categorías taxonómicas de las cuales vamos a hablar más adelante. Posteriormente aparece la clasificación de Haeckel en 1866, ya en 3 reinos. El reino aparece acá, el reino protista, el tercer reino. Despuésito de esto aparece otra, yo no sé quién es así, no encontré ninguna referencia, pero a mí, por ejemplo, en el colegio me enseñaron que eran 3, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Obviamente, pues el reino mineral no tiene cabida ahí. Después tenemos la clasificación de Copeland en 1956, en la cual aparece un cuarto reino, que es el reino Monera, el reino de las bacterias. En la diapositiva siguiente vamos a ver las clasificaciones, digámoslo así, actuales. Ahorita hay una de este Dr. Hurst, que es del año 2000, no ha sido aceptada todavía. Estas clasificaciones se demoran en ser aceptadas, y aparece ahí un reino que es el reino Acamara, el reino de los virus, pero ya adopta una de las clasificaciones de las cuales vamos a hablar ahorita, y aparecen realmente dominios, que son el dominio eucaria, los eucariotas, dentro del cual están las plantas, los animales, los hongos y los protistas. Y los otros 2 dominios, que son el dominio de las arqueas, las bacterias primitivas, y el dominio de las bacterias propiamente dichas. Sin embargo, como les digo, particularmente por la polémica con los virus, que pues no están aceptados realmente como seres vivos, son parásitos intracelulares, siempre necesitan o de una bacteria, o de una planta, o de un animal para poder reproducirse. Bueno, entonces el bios viene del griego, bios significa vida. También hay otra palabra para vida que es zoe, pero ese es el acto de dar vida. Esta clasificación es en la que casi todos crecimos durante los últimos 30 años del siglo pasado, y es la que usualmente la mayoría de la gente maneja. Son los 5 reinos de Whitaker, 1969, pero ya tiene más de 40 años esta clasificación, está un poco desactualizada. Pues básicamente lo que nos plantea es que hay un ancestro común, y originalmente a partir de ese ancestro empezaron a desarrollarse los organismos procariotas, o sea, pro antes de carios núcleo, las bacterias. Y ellas fueron evolucionando y se convirtieron en los protistas. Entonces, el reino protista tiene básicamente 3 ramas: unos protistas con características de vegetales, que son las algas, unos protistas con características de animales, que son los protozoarios, y unos protistas con características de hongo, que son los hongos imperfectos. Y a partir de cada uno de estos, entonces ya sale el reino fungi, y a partir de las algas, estas evolucionan y se vuelven, estos ya son eucariotas, de aquí para arriba ya son eucariotas, se convierten en vegetales, y los protozoarios, proto antes de zoos animal, se convierten en los animales. Nosotros, los humanos, estaríamos acá en esta rama de los vertebrados, por acá en una puntita. Bien. Yo tengo que contarlo, pues desafortunadamente eso pasó. En la primera clase acá en el doctorado, sorprendentemente para mí, me presentaron esta clasificación. Entonces pues yo le llevé la contraria al profesor. Le dije, no, qué pena, pero esta clasificación está atrasada. Esta es la clasificación vigente actualmente, la de Carl Wesse. Este señor empezó con esta clasificación en el 70, 71, y la comunidad científica se demoró 20 años en reconocerla. Básicamente nos plantea el mismo ancestro común, el Last Universal Common Ancestor, y del cual salen 3 dominios, ya no es en reinos, es en dominios. Entonces, pues tenemos el dominio de las bacterias, el
dominio de las arqueas, las bacterias más primitivas, lo que hoy conocemos básicamente como extremófilos, porque soportan unas condiciones de crecimiento totalmente adversas y extremas. Y finalmente los eucarias, los eucariotes, y acá pues tendremos las plantas, los hongos, los animales, y acá en el último puntito, los humanos. Como ustedes se dan cuenta, pues el árbol de la vida es supremamente grande y tenemos la costumbre muy antropocéntrica pues de creernos el tope de la creación. Aquí vemos una línea evolutiva de cómo se ha ido desarrollando la vida. Sabemos por el registro fósil que la vida pudo haberse originado más o menos acá, entre 3.000, esto tiene 5.000 millones de años, esta línea. La Tierra, el planeta Tierra, los geólogos consideran que existe hace 4.500, 4.700 millones de años. El universo se estima que tiene unos 15.000 millones de años, o sea, la Tierra tiene la tercera parte de la edad del universo. Y el fósil más antiguo que tenemos es un fósil que tiene 3.500 millones de años, y las personas que vieron ese fósil dicen ese es un fósil de una cianobacteria. Las cianobacterias fueron los primeros organismos que aprendieron a usar la luz solar para producir su energía y empezaron a generar oxígeno, que es el que nos mantiene a nosotros funcionando. Si miramos bien esta línea, vemos que más de la mitad de la línea lo que había era puros microorganismos, bacterias, arqueas, metanógenos, bacterias reductoras de azufre, nada de seres superiores. Por acá, un poquito adelante de los 2.000 millones de años, ya empiezan a aparecer las primeras células eucariotas, pero células individuales, o sea, esos protistas, esos protozoarios. Y algas. Aquí ya empiezan a aparecer las algas superiores. Todo esto aquí, protozoarios. Aquí tenemos 500 millones de años. Y más o menos por acá en esta época es que empiezan a aparecer las plantas superiores. Las parelógamas, las criptógamas, todo este tipo de cosas. Y por acá más o menos unos 200 millones de años empiezan a aparecer ya los animales superiores, los mamíferos. Aquí tenemos un punto interesante que es los 65 millones de años, que es cuando ocurre la extinción de los dinosaurios, que se supone que es un asteroide que cayó por acá en México y Yucatán. Y resulta que esa es la quinta extinción. O sea, aquí en este periodo tuvimos varias extinciones, incluso algunas por acá. Todas estas, hasta la quinta, fueron de origen natural. O bien fue el meteorito, o era un volcán, o era un temblor, un terremoto, lo que sea. Actualmente se dice que nos estamos dirigiendo hacia la sexta extinción. Hay un libro muy interesante que se lo recomiendo, que es de un autor que se llama Niall Selfridge, que se llama La Sexta Extinción. Y nos dice que pues nosotros los humanos somos los que estamos causando esa sexta extinción, que ya no son de origen natural, sino son de origen antrópico. Si miramos la evolución de los humanos, también por registro fósil, doctor Rafael, bienvenido. Gracias. El registro humano, los precursores, los homínidos, aparecen por ahí más o menos unos 2 billones de años. Y si llegamos ya al género Homo como tal, primero el Homo erectus, ese que se bajó de los árboles y se irguió y desarrolló visión estereoscópica y el pulgar oponible y una buena masa cerebral y perdió la cola y el pelo y todas esas cosas. El Homo erectus, el Homo habilis, que desarrolló herramientas para finalmente llegar al Homo sapiens. Eso no alcanza ni siquiera 250.000 años.
sea, la cuarta parte de 1 millón de años, comparado con una evolución de 3.500 millones. O sea, somos recién llegados a este paseo. Somos los chicos nuevos del barrio, los chicos nuevos del colegio. ¿Sí? O sea, apenas estamos empezando a hacer nuestros pinitos acá y ya estamos dañando el paseo. Hombre, esta clasificación, gracias a Miquel, compañero, me la envió la semana pasada, antepasada. Esto salió a comienzos de abril. Una nueva revisión del árbol de la vida, y en la cual pues se ven dos cosas bien interesantes. Definitivamente se amplió el abanico de bacterias, o sea, estamos en un mundo bacteriano. Ellas son las que mandan acá. Fueron el origen de la vida, son las que mantienen la vida funcionando, y si las manejamos mal, van a acabar con la vida. O sea, están relacionadas con todos los ciclos biogeoquímicos. El ciclo del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del azufre, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo que se les ocurra. Entonces, en esta nueva clasificación se amplió el registro bacteriano como en 1000 o 2500 bacterias más. Aquí están los eucariotas, los superiores, los que creemos superiores, y por acá en el último puntito, los humanos. Aquí hay algo bien interesante. Esto es Opisthoconta, es una relación que se encontró hace unos 20, 30 años entre los hongos y los humanos. Siempre se pensó que los hongos estaban relacionados con las plantas, porque se encontraban básicamente asociados a plantas, en la raíz o en las hojas, y los que los describieron, empezaron describiendo, fueron botánicos. Yo he trabajado los últimos 15 años con hongos, entonces he leído algo sobre el tema, y resulta que filogenéticamente ya sabemos que los hongos y los animales, sobre todo los superiores, estamos más emparentados que los hongos con las plantas. Bueno, hay una teoría bien bonita, bien interesante, que es la teoría de la endosimbiosis, de Margulis, microbióloga, ya ahorita hablamos de ella. Ella propone cómo, mediante una asociación simbiótica mutualista, o sea, de va y viene compartido, las bacterias se adaptaron a vivir dentro de una membrana lipídica y se convirtieron en los organelos de las células eucariotes. Entonces las mitocondrias se convirtieron en la fuente energética de la célula eucarionte, y las cianobacterias, esas bacterias fotosintéticas que aprendieron a usar la energía solar, se convirtieron en la fuente de energía de las células vegetales, previamente las algas. Esta teoría pues explica ese paso de las células procariotes a eucariotas y cómo éstas evolucionaron y se adaptaron a vivir dentro de esa membrana. Pues básicamente pues este esquema nos muestra eso, una célula procarionte ancestral, y cómo las mitocondrias y los cloroplastos se fueron adaptando a vivir dentro de esa membrana lipídica y se convirtieron en los organelos de estas células. Pues, ¿qué pruebas tenemos de esto? Que inicialmente pues era una hipótesis, pero gracias a estos avances se ha venido comprobando, y entonces ya no es una hipótesis, sino es una teoría. Pues las mitocondrias tienen la forma de una bacteria, tienen el tamaño de una bacteria, tienen un ADN diferente al del núcleo de la célula, y lo mismo pasa con los cloroplastos, y eso se ha venido comprobando. Estas señoras, Margulis y Schwartz, propusieron en el 96 una nueva clasificación, en la cual tenemos un superreino procariota con un reino bacteria que se divide en dos subreinos. Ya ellas no lo llaman dominios: el reino de eubacteria, bacterias propiamente dichas, y el subreino de las arqueas o arqueobacterias o extremófilos, y un superreino de los eucariotas con los mismos, pues animales, plantas, hongos, y estos ya no lo llaman protistas sino protoctistas. Esto sí lo propone Linneo, los niveles jerárquicos de la biodiversidad. Entonces podemos encontrar
un nivel genético, un nivel taxonómico y un nivel ecológico. Entonces vemos cómo en el centro acá, por ejemplo, a nivel genético, pues tendríamos los genes, luego tendríamos las especies, organismos y los ecosistemas a un nivel más amplio. Entonces, a nivel genético tenemos genes, organismos y poblaciones. A nivel ecológico tendremos inicialmente un hábitat, una serie de hábitats conforman ecosistemas, los ecosistemas conforman paisajes, los paisajes conforman biomas y los biomas la biosfera. Y la clasificación taxonómica, que esta sí la propuso Linneo y sigue vigente todavía. Entonces, pues tendríamos acá encima los dominios, de acuerdo con Wesse, reinos, filum o fila, clases, órdenes, familias, géneros y especies. Nosotros pertenecemos al género Homo y a la especie Sapiens. Hay una hipótesis muy bonita, esto sí todavía sigue a nivel de hipótesis porque es supremamente complicado comprobar que efectivamente ya pasa a ser una teoría. Entonces es la hipótesis Gaia. Gaia es nuestra madre tierra. Nosotros allá en Sudamérica la llamamos la Pachamama. Aquí en lengua náhuatl es Omecihuatl. Es una teoría, una hipótesis, perdón, propuesta por James Lovelock, personaje supremamente interesante, ¿no? Ese interrogante ahí significa que no ha muerto, está vivo todavía, y en coautoría con Margulis, donde plantean que la Tierra funciona como un superorganismo que se autorregula y autoproduce todos los elementos que necesita. Este señor Lovelock, científico planetario, médico, fisiólogo, fue pionero en los viajes interplanetarios. La NASA lo contrató para hacer los primeros análisis en Marte. Recordemos que la NASA fue en los años 70 con los Vikings a Marte, pero iban un poco despistados porque estaban buscando, eran marcianitos verdes de 1,50 con 4 brazos, antenitas y 6 ojos. Obviamente no encontraron nada y se devolvieron aburridísimos y dijeron, no, eso en Marte no hay nada, y se volvieron. Pero resulta que en los años 90, eso viene más adelantito, hubo unos descubrimientos que les cambiaron el chip y entonces dijeron, no, tenemos que volver a Marte. Es posible que algunos se me duerman, con tal de que no ronquen, no hay problema. Hay café allá afuera. Con tal de que lleguemos a la bioética. No, ya llegamos a la bioética en la que sigue, pero es importante contextualizar el BIOS. Bueno, entonces aquí fundamentalmente la vida se mantiene por condiciones adecuadas de temperatura y de composición química, en un proceso de homeostasis, equilibrios, ¿sí? Y de autopoiesis, o sea, de autorregeneración. Aquí hay algo importante, es esto del efecto invernadero. Hombre, el efecto invernadero lo asociamos con el cambio climático, el calentamiento global, y el común de la gente piensa que el efecto invernadero es malo. No, no es malo, pues lo que pasa es que se ha ido agravando ese efecto, pero si no fuera por eso nosotros no podríamos estar aquí respirando y dándonos de que somos el tope de la creación. Este es Lovelock, este es Margulis, y bueno, esto es lo que dice la hipótesis. Aquí ya entramos a la bioética. Bueno, entonces ya contextualizamos el BIOS. Para entrar a la bioética, primero tenemos que entender qué es la ética. Resulta que tengo una amiga que está terminando una especialización en ética y pedagogía. Entonces me dejó leer algo de su texto y yo le decía, oiga, pero esto es pura bioética. Y la fregué con el cuento y me dijo, listo, eso le pongo el prefijo bio y ya. Le dije, no es tan sencillo. No es tan sencillo, es más complejo. Hay varias aserciones de la palabra ética. El primer ethos, esto viene del griego, el primer ethos es un ethos largo, ethos, que se escribe con eta, y es del siglo VIII a.C., de la época de Homero, y lo llamamos el ethos homérico. Y ese ethos en esa época significaba el hábitat, la guarida, la morada, la casa, la patria también. Ese es el primer significado de ética que tenemos. Posteriormente tenemos un ethos, pero es un ethos corto, no es con eta, es con épsilon.
y lo llamamos el etos posomérico, y es más o menos entre el siglo VII y el siglo V antes de Cristo, y ahí encontramos a personajes como Tales, Anaxágoras, Anaximandro, que hablaban de ética, pero nunca lo plasmaron en un texto, pero ellos ya hablaban de ese cuento. Aquí el significado de ese etos es costumbre, conducta, hábito. Y posteriormente tenemos el etos que todos conocemos, que es el etos aristotélico, que vuelve a ser con una etos larga, con eta, no con épsilon, y en el cual las figuras son la tríada famosa de filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, todos sabemos, no escribió nada, Platón escribió sobre Sócrates, cada uno era discípulo del otro, y finalmente Aristóteles fue el primero que escribió un libro sobre ética. Entonces, por eso Aristóteles es considerado el padre de la ética. La famosa ética Nicómaco. Yo me puse a buscar quién era el tal Nicómaco. Resulta que el papá de Aristóteles se llamaba Nicómaco, un hijo se llamaba Nicómaco, un sobrino se llamaba Nicómaco. No he podido saber a quién de los tres fue que escribió la cosa. Y acá entonces ya se define como el carácter ético o moral. Entonces ya contextualizamos el bios, ya contextualizamos el etos. Entonces ya podemos entrar ahora sí, finalmente, a la vida. Entonces definitivamente lo primero que tenemos que tener claro es que no es la misma cosa, son dos cosas distintas. Entonces ya vimos etos del griego, que significa la última aserción, la de Aristóteles, costumbre, hábito, conducta. Resulta que cuando colapsa la civilización griega y entra la civilización romana, ellos no hablaban griego, hablaban latín, y entonces salía costumbre, hábito, conducta, no era etos, sino era mos, moris. Ahí también he encontrado dos versiones, mos moris o mos mores. Pero entonces ética y moral en ese momento eran exactamente la misma cosa, solo que en dos idiomas diferentes. Entonces, decimos actualmente que la ética es la teoría y la ciencia de los fundamentos y razones de las conductas deseables. O sea, ¿qué es lo deseable? Pues lo que uno quiere, lo bueno. Uno generalmente no quiere lo malo, a no ser que sea mala persona. Entonces, actualmente se dice que la ética estudia la moral. Y la moral es el arte y la práctica de las buenas costumbres, bien sean seculares o sean religiosas. Aquí hay algo bien importante. ¿Dónde está en este momento la diferencia entre ética y moral? La ética nos dice qué es lo que hay que hacer aquí y ahora, en este momento, para que mis acciones sean consideradas como buenas y sean aceptadas por la sociedad. ¿Dónde está la diferencia con la ética? La ética me justifica esa acción y me dice por qué tengo que hacer eso. Entonces, esa es la diferencia fundamental que hay actualmente entre la ética y la moral. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces uno puede pensar que la ética está relacionada con leyes naturales. Entonces uno puede pensar que la ética está relacionada más con leyes naturales y la moral más bien con los hábitos y las costumbres, y entonces en ese sentido podrían ser la una un poco más general, podría ser un poco más dar base para un comportamiento, y la segunda es la interpretación local, cultural de esa teoría, digamos. Sí, señor, tienes toda la razón, así es. Gracias. Bueno, entonces resulta que en la década de los 60, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, en la segunda parte del siglo XX, hubo un desarrollo tecnocientífico bastante interesante, bastante agresivo. Y ese desarrollo tecnocientífico pues tuvo un efecto directo sobre la sociedad, que es lo que conocemos como la relación ciencia, tecnología, sociedad, ciencia, tecnología, investigación e innovación, particularmente pues en muchas áreas, pero principalmente pues vamos a tocar aquí tres, que son la biomedicina, las comunicaciones y, por ejemplo, los viajes espaciales. Hubo mucho proceso sociopolítico de ingeniería social en el siglo XX, todo el cuento de los nazis, del comunismo, el socialismo, este tipo de cosas.
Por ejemplo, en 1945 apareció la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Fue un documento importantísimo para el desarrollo de la bioética. El Papa Pablo VI publicó en 1968 la encíclica Humanae Vitae, sobre todo hablando de los riesgos y los problemas, pues obviamente desde el punto de vista católico, cristiano, religioso, de la reproducción asistida, del control de la natalidad y estas cosas. En el año 69 el hombre llega a la luna. Para mí, en lo personal, esto fue un evento maravilloso, lo recuerdo como si fuera hoy. Eso fue el 20 de julio de 1969. El 20 de julio en Colombia es un festivo, ese día no teníamos clase, la televisión era en blanco y negro, y se vio allá cuando aterrizaba el módulo lunar del Apolo 11, la araña y no sé qué más, y para mí fue maravilloso porque mi padre, que era médico, acababa de llegar en esos días de acá de México, de hacer su especialización en ginecobstetricia, y me llevó de regalo un módulo lunar que era de Armar, bueno, marca Ravel o algo así, y entonces, bueno, yo andaba pendiente de la cosa. Entonces, todos estos hechos implicaron un cambio de paradigmas que condujeron al desarrollo de la bioética. También empezó mucho desarrollo biotecnológico. La Universidad de Harvard, en los años finales de los 60, comienzos de los 70, dijo, Harvard siempre ha estado en el tope de la educación. Harvard dijo, bueno, el siglo XIX fue el siglo de la química, el siglo XX fue el siglo de la física y el siglo XXI va a ser el siglo de la biología. Y entonces le metieron el prefijo bio a casi todos sus programas. Entonces surgió el bioderecho, la biomedicina, la bioeconomía, la bioingeniería, bio por aquí, bio por acá, entonces bioética. Hombre, este fue el comentario que yo le hice al doctor Fricción en la clase. Estábamos hablando de células madre, de clonación y eso, y la ética. Yo le dije al doctor, hombre, lo que pasa es que la ética se le queda cortica a todos esos temas, porque cuando surgió la ética, ya pues en la época de Aristóteles no había nada de eso. Entonces la ética se ve en la necesidad de evolucionar, de adaptarse hacia la bioética. Aquí voy rápido, una serie de hechos que propiciaron el desarrollo de la bioética. En el 53, pues el descubrimiento del ADN, en el 54, desde el punto de vista médico, las técnicas de reanimación asistida, en el 55 el primer trasplante de riñón, en el 59 el primer caso exitoso de fertilización in vitro animal, en los hospitales se describió lo que era el estado vegetativo, básicamente pues las personas que quedan en coma, en el 61 se desarrollaron las unidades de diálisis, surgió el comité de Seattle, que era un comité que establecía, las unidades de diálisis pues eran una, dos, y para 500 pacientes, entonces había que, los médicos se veían en el dilema de, bueno, ¿quién es el que va a hacer uso de la máquina? Entonces empezaron a generar las listas de espera, quién accedía a esas listas de espera, cómo accedían. Eso trataba el comité de Seattle. En el año 66, Becker publica un artículo en el New England Journal of Medicine que se titula Ética de Investigación Clínica, en el cual plantea 22 investigaciones médicas en las cuales había errores éticos gravísimos, crasos. En el 67, el doctor Christian Barnard en Sudáfrica realiza el primer trasplante de corazón exitoso. Esto quiere decir que el paciente que recibió el corazón vivió algunos años, porque antes se habían hecho trasplantes, pero el paciente duraba 2 o 3 días y se moría. Se hizo reconocimiento de la muerte encefálica. En el 69 el hombre pisó la luna. Y aquí viene algo bien interesante. En el año 71, el 19 de abril del año 71, la revista Time, una revista de circulación al público en general, no académica, en un artículo, ahorita viene al final, menciona la palabra bioética. Y entonces el término bioética sale del ámbito académico, del ámbito hospitalario, y llega al común de la gente, y entonces la gente empieza a hablar de bioética, la gente en la calle. Aquí hay dos cosas interesantes también que hicieron que la bioética despegara mucho. En el año 75 el famoso caso de Karen Ann Quinlan, una chica
vale la pena echar el cuento. Una chica que en Estados Unidos es famoso el prom, ¿no? La fiesta del prom es cuando el estudiante termina el high school y tienen un cuentico allá, y es que las chicas que no han perdido su virginidad usualmente la pierden en esa fiesta, y si no la pierden en esa fiesta pues son retrógradas, pasadas de moda, no sé qué. No sé si la chica lo había perdido o no, el caso es que la chica vio por allá un vestido en una vidriera y dijo, uy, ese vestido me lo tengo que comprar para ir a la fiesta del prom. Y resulta que ella estaba como pasadita de kilos, no cabía en el vestido, pero dijo, yo me voy a esa fiesta con ese vestido. Y efectivamente duró como 2 meses sin comer, bajó de peso, se compró el vestido, se lo puso y se fue para la fiesta. Y en la fiesta los amigotes le dieron trago y le dieron barbitúricos. La china se pasó. Por allá a las 2 de la mañana dijo que se sentía mal, que se iba para el baño, y resulta que nunca bajó del baño. Por allá como a las 6 de la mañana fueron a mirar, la encontraron tirada en el baño, llamaron al 911, llegó la ambulancia y la llevaron, la chica en coma, muerte encefálica. Estamos en el año 75. La chica duró 1 año conectada y los padres pelearon con el hospital, llegaron hasta la corte y pidieron que no, que la desconectaran. Finalmente, 1 año peleando allá y, bueno, como unos 6 meses peleando hasta el 76, la desconectaron. Y, oh sorpresa, la chica siguió respirando naturalmente. Duró 10 años respirando naturalmente, después de que la familia había dicho desconéctela. Entonces, los medios de comunicación hicieron el alboroto, la cosa, y la gente en la calle empezó a hablar de esto, y entonces surgió el cuento del derecho a morir dignamente y de los testamentos vitales. Bueno, esto del testamento vital viene un poquito más adelante. Aquí viene otro caso, ya lo menciono. En el año 78 nace la primera bebé probeta, Louise Brown, en Inglaterra. Aquí tenemos la publicación de Newsweek, el derecho a morir. Este es otro caso también bien interesante, Terry Shaw, una chica, este fue en el 90, pero volvió otra vez, eso se había calmado, eso volvió a alborotar el tema. Una chica que sufrió por bulimia, tuvo un ataque cardíaco, duró 15 años, también conectada. A ella la alimentaban de manera intravenosa. Después, como de 10 años, empezó una pelea, primero entre los familiares, el esposo y los papás. Entonces el esposo, los papás querían que la desconectaran, el esposo quería que la mantuvieran viva, entonces ahí entre ellos dos no se ponían de acuerdo. Y luego fue la pelea con el hospital. Finalmente ahí viene lo atroz del caso, es que el hospital tomó la decisión de quitarle la alimentación intravenosa, pero entonces imagínense, la tuvieron 15 años alimentándola de manera intravenosa y después le quitaron eso para que se muriera de hambre y sed. Entonces la chica duró agonizando, muerta de hambre y desconectada una cantidad de tiempo, y entonces en lugar de haberle hecho la eutanasia, o sea la eutanasia activa, haberle puesto una inyección y que se muriera en 5 minutos, no, la dejaron morir de hambre y sed después de haberla tenido artificialmente alimentada 15 años. Ahí está Louise Brown. Aquí está la portada del 19 de abril de 1971 del Time. El artículo se llamaba La nueva genética, el hombre que se convierte en superhombre. Y ahí apareció como si nada la palabra bioética, pero entonces todo el mundo, bueno, ¿qué es esa vaina? Bueno, entonces con todo este contexto de avances tecnocientíficos aparece el señor Porter, del que vamos a hablar ahorita. Y resulta que Porter, él era médico, oncólogo, de la Universidad de Wisconsin, bioquímico inicialmente, y muy preocupado porque los pacientes terminales de cáncer a los que él trataba, pues perdían su identidad. Allá en las unidades de cuidado intensivo se convertían en una historia clínica ya, pues un número, y tradicionalmente las personas antes morían en su casa, rodeados de sus amigos, de su familia, y acá morían aislados, allá en la unidad donde solo los podía visitar una persona por 5 minutos. Bueno, entonces preocupado por esa situación de los pacientes, empezó como a cavilar sobre el cuento. Y él publica en el año 70 un famoso libro que él lo llama La ciencia, bioética, la ciencia de la supervivencia. Bioethics, the Science of Survival.
Y aquí dice textual, la humanidad necesita urgentemente una nueva... hay muchas definiciones de bioética, hay largas, cortas, complejas, simples. A mí esta me gusta mucho. Digamos, la más simple es bioética, pues la ética de la vida. Esa es la más simple, la más corta. Esta es otra. A mí me gusta mucho esta. La humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y la mejora de la calidad de vida. Propone reintroducir y replantear valores morales frente al progreso humano y el desarrollo de la tecnociencia. El año siguiente, perdón, esto de acá arriba es un artículo. El año siguiente él publica un libro que se llama Bioética, Puente hacia el futuro. Y el artículo del año anterior es el capítulo 1 de ese libro. Entonces, cuando sale el libro, los medios de comunicación lo difunden y todo el mundo le hace eco a la cosa, o sea, le llevan la corriente a Porter. Y él lo que propone en este libro es básicamente una ciencia nueva que integre biología, medicina y ecología con los valores humanos. Él dice, necesitamos ese puente que nos vuelva a unir estas ciencias porque desde la Edad Media se separaron. Por un lado cogieron las ciencias naturales y por otro lado cogieron las ciencias humanas y las ciencias sociales. Entonces, dada esa complejidad de cosas, necesitamos que esas ciencias se vuelvan a unir. Y él propone la bioética, es ese puente que nos va a unir esta cosa. Ahí está el doctor Porter, está la carátula de su libro. Y esa unión. Esto fue lo que me enseñaron a mí en la maestría, que este señor era el padre de la bioética. Yo salí convencido de eso. Y un día allá en la Universidad del Trópico Americano, de donde yo vengo, buscando información para mis clases, sorpresa, me encontré un artículo que hablaba sobre el Zeitgeist. Yo no tengo ni idea de alemán, ni idea, pero resulta que el artículo, la primera palabra, Bioethik, y miércoles, ¿eso qué es? Bioética. ¿De cuándo es ese artículo? 1927. 40 y pico años antes, a mí jamás me hablaron de eso en la universidad. Me di entonces la tarea de ponerme a buscar el artículo y efectivamente ya encontré versiones en inglés, encontré versiones en portugués, en italiano, en francés. En esa época todavía no estaba la versión en español, ya ahorita ya está. Y ya ahorita ya se reconoce allá, pero duró perdido en la historia de este señor. Bioética, una revisión de las relaciones éticas de los humanos con los animales y las plantas. Así se llamaba el artículo, que él lo publicó en una revista Cosmos, que era una revista de ciencia en esa época, en Alemania ya no existe, 1927. Y él plantea unas cosas interesantísimas ahí. Por ejemplo, él habla del imperativo bioético. Resulta que contrario a lo que le pasó a Porter, que todos los medios de comunicación y la gente le cogieron la flota, allá nadie le paró bolas y por eso tal vez duró tanto tiempo perdido. ¿Por qué no le paró bolas? Pues resulta que a este señor se le ocurrió la brillante idea de llevarle la contraria nada más y nada menos que a Kant, que todo el mundo le hacía reverencias a Kant en esa época en Alemania. Kant proponía el imperativo categórico, kantiano, que dice que única y exclusivamente los humanos somos merecedores de estatus moral. Y este señor dijo no, los animales, las plantas, y algo que a mí me llamó muchísimo la atención, habló de los mundos invisibles. ¿Quiénes son los mundos invisibles? Pues las bacterias, los hongos, aquellos que no vemos y que no consideramos, y que son importantísimos para la vida. Esta frase, fundamentalmente cuida de cada ser vivo como un fin en sí mismo y trátalo como tal según la posibilidad. Resulta que en esa época había mucho avance tecnocientífico también. Él cometió el error de llevarle la contraria a Kant y entonces nadie le paró bolas por eso. En 1927 se hizo la primera transmisión de televisión, la BBC de Inglaterra. Hacía poco se había desarrollado el radio, la luz eléctrica, el automóvil, la cosa, bueno, había mucho avance tecnocientífico también. Y él habla también de una geoética, o sea, la dimensión global, planetaria, de la ética en relación con del hombre con la naturaleza y el ambiente. Aquí viene algo que le va a gustar a los profesores, a los doctores de física. Esta fotografía, 1927, el quinto congreso Solvay, creo que era un empresario filántropo y él organizó unos congresos de física que fueron muy famosos en esa época.
esas 29 personas que aparecen ahí, 17 de ellas eran o serían ya premios Nobel, sobre todo en física y en química. Ahí podemos distinguir a Albert Einstein, Heisenberg y Bohr. Por aquí está Marie Curie, y uno de estos dos calvitos, no sé cuál, es Max Planck. En este congreso es donde se presenta esa famosa frase que hemos escuchado de Albert Einstein, que dice: el azar no existe, Dios no juega a los dados. Él estaba hablando con Bohr acerca del principio de incertidumbre de Heisenberg, y entonces soltó esta frase y Bohr le replicó: señor Einstein, por favor no le diga a Dios qué es lo que tiene que hacer. Es en ese congreso en 1927. Bueno, entonces ya hace un planteamiento fundamental en 1927 sobre la bioética, y dice: la bioética tiene tres características fundamentales. Es una virtud, es un principio y es una disciplina académica. Las virtudes son lo opuesto a los vicios, o sea, es lo deseable, el actuar deseable es un actuar virtuoso. Y es un principio que dice, hombre, la bioética tiene muchos principios, ya los vamos a ver, pero él dice, hombre, ahí lo que tiene uno que tener es que en cuenta que el principio fundamental es proteger la vida como primer tipo de actuación. Y él dice, es una disciplina que tenemos que enseñar desde el colegio. Él era profesor en un pueblito del centro-sur de Alemania, Halle-an-der-Saale, era teólogo, filósofo, docente y enseñaba a niños. Hombre, extrañamente la bioética actualmente se enseña, vamos en reverso, vamos al contrario. Empezamos enseñándola en los posgrados, en doctorados, en maestrías, luego bajamos a especializaciones, a pregrado, ya la estamos llevando al colegio, al bachillerato y a la primaria. Pero él dice, no, hay que empezar desde abajo, desde cuando usted es pequeño, es niño, para que absorba bien el cuento. Bueno, muy aburrido. Hay unos que yo los llamo los abuelos de la bioética. Este señor Leopold era ingeniero forestal y era el profesor de ecología de Potter en la Universidad de Wisconsin. Él publicó un libro que se llama A Sun County Almanac, el almanaque del condado de la arena, 1949, y uno de los capítulos del libro, él lo llama Land Ethic, ética de la tierra. Y miren que acá, fíjense aquí que está con minúscula y aquí está con mayúscula. ¿Dónde está la diferencia? Él acá habla del mal uso que se le estaba dando al suelo, a la tierra de cultivo, y que había que proteger ese recurso natural valiosísimo, rico en microorganismos, que son los que hacen la fijación del nitrógeno, la solubilización del fósforo, etc. Y él es el que propone el Día de la Tierra, pero ya de la Pachamama, de Gaia, de Omecihuatl, la tierra con mayúscula. Y aquí está hablando de la tierra con minúscula. Este señor es el padre de la gestión de la vida silvestre y las áreas protegidas, los parques nacionales, y pionero en los temas de restauración ambiental en Norteamérica, en Estados Unidos, y es creador de la Wilderness Society. Aquí aparecen dos personajes bien interesantes. Gifford Pinchot, que es el padre del conservacionismo ético de los recursos naturales. Hay dos corrientes en esto, es ecoética. Y John Muir, que es el padre de la preservación ecosistémica. Generalmente confundimos estos dos términos, conservación y preservación. Los usamos indistintamente, o el común de la gente lo usa indistintamente. ¿Dónde está la diferencia? Hombre, por ejemplo, en Colombia, que es uno de los países más biodiversos del planeta, así como México, uno de los 12 países megadiversos, el Instituto von Humboldt, que es el Instituto Rector de la Biodiversidad, él tiene 3 ejes temáticos que son el conocimiento, el uso y la conservación de los recursos naturales, buscando la distribución ética, la distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos de eso. Pero ahí toca la palabra clave, uso y conservación. Entonces, cuando hablamos de conservación, estamos implicando el uso del recurso, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de preservación, no está incluido el uso. Es tener el recurso ahí quietico y como máximo disfrutarlo
estéticamente, o sea, muy bonito el paisaje ya, pero no hay que meterle mano a ese recurso. Entonces ahí está la diferencia fundamental entre conservacionismo y preservacionismo. Ahí tenemos una frase de Leopold, dice: nosotros abusamos de la tierra porque lo consideramos como un bien que nos pertenece. Cuando vemos la tierra como una comunidad a la que pertenecemos, podemos empezar a usarlo con amor y respeto. Ahí está la carátula de su libro, donde tiene el capítulo de la ética de la tierra, y ahí están los Pinchot. Pinchot fue el primer director del Servicio Forestal de los Estados Unidos. En California hay el Parque Yosemite tiene un sendero que se llama el Sendero John Muir. Bueno, estos personajes bien importantes para el desarrollo de la parte ecológica, de la ética, de la bioética, ecoética. Bueno, realmente los primeros que le echaron mano a este cuento de la bioética fueron los médicos, posteriormente los biólogos y después el resto de la gente. Entonces aquí tenemos al profesor Callahan, todavía está vivo. Él en el año 69, 2 años antes del cuento este de Potter, en el Hastings Center en Hudson, una institución médica de la ciudad de Nueva York, ya hablaba de ética biomédica, que después se transformó en bioética médica. Este señor es bien interesante, Sargent Shriver. Sargent Shriver era político, era senador de los Estados Unidos y estaba casado con Eunice Kennedy, hermana de John Fitzgerald y de Robert Kennedy. El tipo no tenía la más remota idea de bioética, pero empezó a oír que la gente hablaba de bioética, que la revista Time hablaba de bioética, y bueno, ¿qué es eso? Entonces empezó a interesarse y le llamó muchísimo la atención. El tipo era como de esos políticos que sí son buena gente. Y el tipo hizo algo importantísimo para la bioética, y es que se metió la mano al bolsillo y dio un chequecito que no sé de cuánto sería, pero con ese cheque este señor, André Heidegger, fundó el Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics en la Universidad de Georgetown, en Washington, y ese instituto se convierte en el Kennedy Institute of Ethics actualmente, y es el centro más importante a nivel mundial de estudios de bioética. Este señor, médico, ginecobstetra, en el año 75, 76, este señor, Francesc Cabell, médico, sacerdote jesuita, teólogo, filósofo, crea el Instituto Borja a las afueras de Barcelona, en un pueblito que se llama Sant Cugat de Valle, y lleva la bioética a Europa de vuelta, 5 años después de que hubiera surgido en Estados Unidos, el primer instituto de bioética en Europa. Y aquí aparecen 2 personajes, este es especialista, es filósofo, perdón, este es filósofo, este es bioeticista, experto en ética y moral, ética animal, y ellos publican un libro que se llama Los Principios de Ética Biomédica. De ahí empieza a hablarse de los principios de la bioética. Es un texto fundamental en bioética. Y aquí tenemos a otro también, este es médico, filósofo, Tristan Engelhardt Jr., y escribe un libro que se llama Los Fundamentos de la Bioética, textos clásicos. Este señor, Diego Gracia, español, publica una versión en español, pues no es una versión del libro, es su versión, pero se llama Los Principios y Fundamentos de la Bioética. Ya ahorita vamos a mencionar algo importante de este señor Gracia. Entonces, ¿qué características tiene la bioética? En primer lugar, pues que es secular, laica, aconfesional, no está matriculada con un credo religioso. Bueno, antes de entrar a esto, una característica importante de la diferencia entre ética y bioética, las éticas son deontológicas. O sea, está la ética del médico, la ética del abogado, la ética del ingeniero, y yo no le puedo aplicar la del uno al otro ni al otro. O sea, cada una diferente. En cambio, la bioética es la misma para todos, independientemente de que sea médico, que sea abogado, que sea ingeniero, que sea lo que sea. Es universal, es no convencional, de hecho es contracultura, es contestataria, es autónoma, promulga la libertad de conciencia, supremamente racional, sigue un método, ¿sí?, de aplicación, empieza
como una ética a priori principialista y termina como una ética a posteriori consecuencialista. O sea, siempre mirando qué consecuencias va a tener esa acción que yo estoy haciendo. Es multicultural y aquí viene la característica que nos enlaza acá con este doctorado. Es inter y transdisciplinario. Por eso estamos hablando de este tema hoy acá. Algo importantísimo en la bioética hace una diferencia puntual entre el ser humano y el ser persona. La bioética dice, hombre, todos somos seres humanos, tenemos nuestros 23 pares de cromosomas y somos Homo sapiens, pero no todos alcanzamos el estatus de persona. ¿Dónde está el estatus de persona? Lo dan ciertas características. Un niño recién nacido es un ser humano, pero no tiene el estatus de persona. Un niño que sufra síndrome de Down es un ser humano, pero no tiene el estatus de persona. Un adulto mayor que sufra de Alzheimer, una persona que esté en coma, es un ser humano, perdió su estatus de persona. ¿Por qué? Resulta que no cumple estas características. El ser persona implica tener voluntad de hacer algo. Estos que les acabo de mencionar no tienen voluntad para hacer eso. Consciente de sus actos, reflexiona sobre lo que hace, responde por sus actos, tiene el libre albedrío, puede elegir de manera autónoma y es un ser moral, o sea, es un ser que se preocupa por eso que está haciendo. Esas son las características que difieren una persona de un simple ser humano, según la bioética. Hay un tema que se toca ahí, que es la tecnificación de los momentos cruciales de la vida. Momentos cruciales de la vida, ¿cuáles son? Pues decimos que son tres: la concepción, el nacimiento y la muerte. Entonces aparecen en concepción, por ejemplo, todos estos temas de control de la natalidad, la píldora, el preservativo, el diafragma, el coitus interruptus. Todos estos métodos anticonceptivos tienen un margen de error, excepto el último. La abstención es 100% segura, esa no tiene fallo. Aquí pasa algo bien interesante. Resulta que en los años 60, cuando se desarrollan estas técnicas de anticoncepción, siempre en el caso humano y en el caso animal, el sexo y la reproducción iban de la mano. Para donde iba uno, iba el otro. Y resulta que con esto se lograron separar. Entonces se pudo tener sexo sin que implicara tener hijos. Años 60. En los años 90 se le dio la vuelta a la arepa, decimos en Colombia, o la vuelta a la tortilla acá en México. Y resulta que con las técnicas de reproducción asistida ya se puede tener hijos sin necesidad de sexo, ¿sí? Entonces, otro cambio de paradigma ahí. Todas esas técnicas de reproducción asistida, la inyección intracitoplasmática, el de esperma, la fertilización in vitro, el alquiler de vientres, bueno, todo ese tipo de temas. Yo creo que cada diapositiva de estas da perfectamente para una clase de 2 horas mínimo, si no es para un curso de un semestre. Cada diapositiva de estas. En temas del nacimiento, pues el tope ahí, el aborto. Un tema que es el estatuto del embrión. Entonces, por ejemplo, hay un libro bien interesante que es Mary Warnock. El estatuto del embrión. Todas estas, las células troncales, células estaminales. Entonces, el tema de la muerte. Como les digo, yo me podría quedar un buen rato hablando de cada una de estas cosas, pero tenemos que avanzar bastante en la presentación. El tema del derecho a morir dignamente, lo que es donación y trasplante de órganos, consentimiento informado, testamento vital, y la eutanasia y todas sus variantes. La distanasia, la cacotanasia, la ortotanasia, el suicidio asistido. No es lo mismo eutanasia que suicidio asistido, y eso se confunde, el común de la gente confunde esas cosas.
Distanasia pues es el encarnizamiento terapéutico, o sea, cuando el médico, haciendo caso a su juramento hipocrático, quiere mantener vivo al paciente a toda costa, así el paciente esté sufriendo, y la familia también. La cacotanasia es cuando no se le pide el consentimiento informado al paciente para hacerle la eutanasia, o sea, se la hacen a las malas. La ortotanasia pues es cuando el paciente muere en el momento que tiene que morir, ¿sí? El suicidio asistido pues es cuando el paciente, eutanasia es cuando el médico o la enfermera o el familiar o el amigo le ponen la inyección o le ponen la almohada al tipo y lo matan, ¿sí? Pero el suicidio asistido es cuando él le dice al amigo, oiga, ayúdenme a morir. Entonces el otro, no, yo no puedo, no, pues ayúdenme, yo lo hago, yo me suicido, yo me mato, pero usted ayúdeme. Entonces el otro le presta la jeringa, bueno, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me llamó mucho la atención en el día de la celebración de los 55 años del Cinvestav, este señor, el escritor Jorge Volpi, él mencionó a estos tres personajes que tengo yo aquí en esta diapositiva, los mencionó ahí. Margaret Mead, antropóloga, Albert Schweitzer y Teilhard de Chardin. Margaret Mead propone universidades comprometidas con la necesidad de construir una sociedad más justa y de base humanista. Dice que los centros educativos no solo deben transmitir conocimientos, sino también juicios de valor que estimulen una sólida responsabilidad ambiental. Dice que la bioética es la brújula que debe guiar las políticas públicas para alcanzar el bienestar social y una mejora en la calidad de vida. Bueno, esto no lo dice Margaret Mead, lo digo yo. Albert Schweitzer, él propone, por ejemplo, la ética de la vida. Dice que hay que proteger la vida en todas sus manifestaciones, a toda costa. Dice Teilhard de Chardin, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Nada puede destruir a la humanidad excepto la humanidad misma. Bueno, no tuvo en cuenta las bacterias ahí, pero él era médico también. Ni los virus. Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado. El movimiento de la ecoética, la ética ambiental. Rachel Carson, bióloga marina, publica en 1962 un libro, vale la pena leerlo, que es La primavera silenciosa. En ella, ella denuncia el efecto de los pesticidas y plaguicidas sobre la vida. ¿Por qué llama el libro La primavera silenciosa? Ella iba todos los años a su finca y el plan en la finca era sentarse debajo de un árbol a oír los pajaritos cantar. Y unas vacaciones fue y los pajaritos no cantaron. Entonces ella empezó a preguntar, ¿por qué no cantan los pajaritos? Y se dio cuenta que era que el DDT, todas las fincas de al lado estaban aplicando DDT a la lata para sus cultivos, estaba afectando los cascarones de los pollitos, y entonces los pollitos no nacían y por eso no cantaron. Y este libro es considerado uno de los 10 libros de divulgación científica más reconocidos para el público en general, y empezó a generar los movimientos ambientales. Aquí aparecen unas, ahí está Rachel Carson, la carátula de su libro. En los años 60, yo creo que algunos de los doctores de pronto la recuerdan, un programa de una comedia que se llamaba That Girl, la actriz era Marlo Thomas, que pues fue paradigmática en esa época porque mostraba la liberación de la mujer, la liberación femenina. Una chica que vivía sola, soltera, que tenía buen trabajo, que no sé qué, y eso era rarísimo en esa época en los Estados Unidos. La llegada del hombre a la luna, esta fotografía es tomada el 24 de noviembre de 1968, y es cuando es la primera vez que vemos a la Tierra desde el espacio. Entonces es un puntito azul allá, después lo llamó Carl Sagan, un punto azul en el espacio, y eso empezó a generar la conciencia del planeta como tal. Aparece un sociólogo, Ulrich Beck, que nos habla de la sociedad del riesgo, y que dice que vivimos que toda esta tecnociencia pues es supremamente útil, pero a la vez es supremamente riesgosa, mal manejada. Ya vimos el ejemplo de la bomba nuclear y de ahí para adelante. Bueno, hay un movimiento muy bonito que surge ahí, que es el movimiento de la ecología profunda. Es un movimiento radical propuesto por un noruego, Arnes, y dice que el hombre está al servicio de la tierra
y no la tierra al servicio del hombre. Él propugna por ese equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, dice que somos iguales, somos una especie más en el planeta, no somos el tope de la evolución. Propone revisar las pautas de crecimiento económico, él propone, por ejemplo, el trueque, volver a las cosas naturales, y plantea un equilibrio entre el conservacionismo y el preservacionismo del que ya hablamos, y empieza a hablar de ecología social. Ahí tenemos al profesor Ness. Mientras más diversidad, mejor. Y él introduce un concepto holista muy bonito, que es el término, este señor también médico, medicina planetaria. O sea, la medicina no es solo del hombre para el hombre, es del hombre para el planeta. O sea, el planeta está enfermo y tenemos que sanearlo, tenemos que curarlo. Aquí este movimiento me gusta muchísimo, que es el movimiento ecofeminista. Hombre, las mujeres que se precian de ser ecológicas, hay que meterse en este cuento del ecofeminismo, es radical. En general el ecofeminismo lo que dice, hombre, sí, el problema que estamos ahorita es de origen antrópico, pero es el hombre, el macho, el que ha causado ese problema. La mujer generalmente ha estado en la casa, haciendo el almuerzo, cuidando a los niños. La mujer no va a hacer la guerra, ni es la que ha hecho estos problemas. Es un poco radical, entonces a los hombres de por sí no nos gusta mucho, ¿sí? Pero vale la pena leer. Habla mucho de la diferencia de poderes entre el norte y el sur, plantea una sociedad ecológica, pacifista, descentralizada, no jerárquica, propugna los derechos de los animales, los derechos de las mujeres, y todo ese problema dice, bueno, eso está causado por el reduccionismo de la ciencia moderna. Y dice, hombre, hay que revisar de manera crítica toda esta cosmovisión occidental. Entonces, miremos acá, así nos hemos movido, principalmente una razón masculina, mientras que la mujer más emocional, más natural, pues reducida en comparación al hombre, mientras que esto propone un equilibrio, ¿no? El famoso yin-yang. Este es el símbolo de Mandela en Sudáfrica, liberación para los negros, para los afrodescendientes, liberación animal, se le acabó la pila, los guardianes de la diversidad, las mujeres, dicen, ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Un movimiento bien bonito. Estas son las precursoras del ecofeminismo, la esposa de Jean-Paul Sartre, filósofa, escritora, feminista de tiempo completo, Karen Warren, Wangari Maathai, fue en los años 60 el gobierno de Kennedy llevó una cantidad de mujeres africanas a Estados Unidos a que estudiaran. Fue la primera africana en ganar un premio Nobel de Paz. Val Plumwood, una australiana, ella fue atacada por un cocodrilo, sobrevivió y aún así seguía siendo defensora de la vida silvestre, de los animales. Alicia Puleo, una argentina, estas cuatro son filósofas, esta es química, bióloga, y aquí tenemos una psicóloga social francesa, pero que lleva muchos años radicada en Colombia. Creo que mis paisanos colombianos, que aquí hay como tres o cuatro, la debe conocer, Florence Thomas. Bueno, ahí se puede uno quedar un buen rato en el tema del ecofeminismo, pero tengo que seguir rápido. Me gusta mucho Vandana Shiva, ahí ven algunos de sus títulos: Biopiratería, Haciendo paz con la tierra, el manifiesto por una democracia de la vida, Suelo, no petróleo, las nuevas guerras de la globalización, las guerras del agua, la cosecha robada. Ella organizó un movimiento muy bonito. Bueno, esta morena nigeriana, Maatari, ella lideró un proyecto de reforestación grandísimo en Sudáfrica, que de alguna forma ha logrado detener la ampliación del desierto del Sahara. Es un movimiento muy parecido a este que dirige Vandana Shiva, que es el movimiento Chipko. Ellas en Nepal querían talar los árboles, los últimos árboles que hay en la altura antes de llegar a las nieves, y una empresa maderera iba a tumbar esos árboles, y ellas resolvieron irse y se abrazaron a los árboles
llevaron a los niños, bueno, eso es discutible, meter a un niño ahí en ese cuento, pero ellas se fueron, ellas, mujeres, con sus niños y se abrazaron a los árboles y no dejaron que la empresa tumbara esa cuestión. Hay unas frases ahí muy bonitas, no las voy a leer, voy a dejar 10 segundos para que las miren. Entonces, a mis amigas, compañeras, por favor, lean sobre ecofeminismo, bien bonito esto. Bioética profunda, bioética global, que es preparar a las personas capaces de cambiar la orientación actual de nuestra cultura, que puedan influir en los gobiernos en el ámbito local y global, a fin de conseguir un control responsable de la fertilidad y la dignidad humana, mejorar la calidad de vida, así como la preservación y restauración del medio ambiente. Y hay que pasar del antropocentrismo al biocentrismo o al ecocentrismo. Así nos hemos mantenido en esta estructura en la cual el tope de la pirámide es el hombre y ahí debajito la mujer, pero resulta que lo correcto es esto, donde todos estamos con todos, aquí aparecen los hongos, las bacterias, la cosa, al mismo nivel. Bueno, esto es un proyecto a nivel mundial, de iniciativa de bioética global, perspectivas para la supervivencia humana, una serie de documentos claves para el desarrollo de la bioética. En 1947 se lleva a cabo el tribunal de lo que se llama el Código de Nuremberg, en la cual se juzga a todos estos nazis, básicamente a los médicos que hicieron atrocidades con los judíos. No me detengo ahí, eso lo conocemos. El Jewish Chronic Disease Hospital, estos aparecen, no es de Nuremberg, pero este sí aparecen en esas investigaciones de Vickers sobre las malas prácticas médicas. Un hospital de judíos, adultos mayores, solos, o sea, sin familia. Ustedes saben que los judíos generalmente tienen plata, si no en el banco, debajo del colchón. Se les indujo cáncer sin consentimiento informado y parece que detrás del cuento era ver cómo diablos se quedaban con la plata de ellos. A partir de ahí surge la famosa declaración de Helsinki, en la cual se empiezan a hacer los primeros lineamientos de investigaciones éticas en humanos. El caso Tuskegee, que es un caso que lleva del 32 y se destapa en el 72, 40 años en los Estados Unidos haciendo experimentaciones con afrodescendientes a los cuales se les inoculó la bacteria de la sífilis, el Treponema pallidum, sin consentimiento informado y sin darles tratamiento. Ya la penicilina estaba disponible desde 1929-28, con el argumento de que era para aprender cómo era la evolución de la sífilis. El caso Willowbrook, una institución para niños con retraso mental, síndrome de Down o mongolismo, en Nueva York, a los cuales se les indujo hepatitis, un estudio también como de unos 20 o 30 años. Y otro documento importante, en el 79, el informe Belmont, en la cual empiezan a aparecer los principios de la bioética, el principio de beneficencia, el principio de justicia, los principios de autonomía. El Club de Roma, un club de científicos y políticos pudientes de los países desarrollados, encarga al MIT la elaboración de un documento sobre medio ambiente, sobre población, sobre desarrollo, y se llama el informe Meadows, por este par de esposos, Donella y Dennis Meadows, y ellos publican un documento que se llama Los límites del crecimiento. Es un documento que alerta al mundo y le dice, hombre, para la mitad del siglo XXI, 2050, dentro de 35 años menos, vamos a llegar al límite del crecimiento, o sea, ya se nos van a agotar los recursos naturales, pilas, tenemos que mermarle a la cosa. Este documento se revisa 30 años después, básicamente, pues acá lo que hace la señora Meadows es revisar muy bien el documento de crecimiento poblacional de Malthus y la bomba poblacional de Ehrlich, dos documentos bien importantes. En 1987 surge el documento de la Comisión del Medio Ambiente y del Desarrollo de las Naciones Unidas, donde surge el famoso concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Que implica un equilibrio entre los ámbitos ecológicos, económicos y sociales. Si yo no logro este equilibrio entre las tres, no alcanzo el desarrollo sostenible. Esto se conoce como el informe Brundtland,
porque la presidenta de esa comisión era la presidenta de Noruega, Gro Harlem Brundtland, por eso se llama Comisión Brundtland. Este documento se revisa muy bien en Río +20, y entonces las tecnociencias, ¿de dónde surge ese neologismo? Yo lo conocí por este señor, Gilbert Hotois. Él va casi todos los años a Colombia ya a un seminario que organiza la Universidad del Bosque, donde yo hice la maestría, y allá fue donde yo conocí esto de la tecnociencia, y él dice, hombre, ya antes iba la técnica por acá, la tecnología por acá y la ciencia por acá. Ahorita están unidas, mezcladas, no se puede distinguir entre una y otra. Entonces es tecnociencia. Y entonces él dice, hombre, ante lo que nos plantea la tecnociencia, pues hay tres opciones. Una, aplicamos el imperativo tecnológico. ¿Qué dice el imperativo tecnológico? Es hacer todo lo que sea técnica y tecnológicamente y científicamente viable y económicamente. Hagámoslo. Pero uno no mira el riesgo que eso tiene, o sea, simplemente hagámoslo. Optar por un reconocimiento global de la preservación del hombre en naturaleza, o sea, no hacer todo eso que es tecnocientíficamente posible hacer. O finalmente dice, hombre, lo mejor es tomar una vía intermedia, donde las posibilidades tecnocientíficas son posibles, pero bajo ciertos criterios bioéticos. O sea, apliquemos el principio de precaución, ¿sí? Bueno, bien. La bioética es una clave para trabajar por un cambio de paradigma que transforme las bases de la cultura y la educación predominantes. Una disciplina que une las ciencias y las humanidades, el conocimiento de los hechos y el ámbito de los valores para buscar salidas o mapas de ruta que sirvan como guía en el complejo laberinto formado por la sociedad contemporánea, producto de la fusión entre la revolución científica y la revolución industrial. Esa es también una de las definiciones de tecnociencia, esa fusión entre revolución científica y revolución industrial. Entonces, tenemos una sociedad internacional de bioética. Aquí, rápido, los principios. Tenemos inicialmente una ética de primer nivel y una ética de segundo nivel. O sea, primero hay que considerar, valga la redundancia, lo primero y después lo segundo. A esta ética de primer nivel también se le llama ética de mínimos. Ahí el aporte de Gracia, ese que vimos hace un rato, y el aporte de Adela Cortina, un par de españoles, es importante. Y dicen, hombre, hay una ética de mínimos, o sea, esos mínimos se le llama así porque es lo mínimo que la sociedad me pide y me exige para ser aceptado como buena persona por la sociedad. Y esos principios de ética mínima son de obligatorio cumplimiento. Mientras que la ética de máximos es una ética que no es de obligatorio cumplimiento, es voluntaria. Yo los cumplo porque me gusta, porque quiero, porque soy altruista, porque soy filántropo. Pero cuando uno dice de obligatorio cumplimiento, ¿qué o quién obliga a ese? Ya, permíteme un segundo, doctor Rafael. Aquí están estos dos que son los que proponen eso. Ellos dicen, estos mínimos son de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué? Porque es una ética civil, una ética pública. Siempre tenemos que buscar el bien público antes que el bien privado. Y eso es prácticamente una regla, es obligatorio. O sea, yo no puedo anteponer mis intereses personales al interés de toda la comunidad. O sea, y eso creo que es de común acuerdo también, ¿no? Pero de alguna forma es obligatorio. En cambio, la ética de máximos, esa ética altruista, es privada o es individual. Yo lo hago porque quiero, porque me nace. Y aquí aparecen los principios anglosajones. Entonces, el primer principio, el principio de no maleficencia, esa es una regla de oro, no hacer el mal, no hacer daño. Es ese principio de la sabiduría popular que dice no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. ¿Sí? Y esa es una regla de oro, o sea, es obligatorio, yo me obligo a no hacer el mal. La sociedad me obliga a no hacer el mal, no robar, no matar, no ser corrupto, ¿sí? Es eso. No hacer el mal. Y el principio de justicia. Aquí el principio de justicia, por ejemplo, se habla de justicia distributiva, de justicia sanitaria, cómo repartir los recursos. Hay, por ejemplo, un par de términos ahí que se suelen confundir, que es la equidad y la igualdad. El común de la gente los usa indistintamente. Una cosa es la equidad y otra cosa es la igualdad. ¿Sí? No me voy a detener ahí porque ahí se nos va mucho tiempo.
Principios de ética privada es la beneficencia. Inicialmente uno confunde la no maleficencia con la beneficencia, no, son dos cosas distintas. Una es no hacer el mal, que me estoy obligado a eso, y otra cosa es hacer el bien. Bueno, hacer caridad, hacer buenas obras, regalar tiempo, ser voluntario. Eso lo hago porque me nace, la sociedad no me obliga a hacer eso. ¿Sí? Y el principio de autonomía. Entonces, en términos generales, esto actualmente se llama la ética del deber, por eso es obligatorio, es el deber ser, y esto se llama la ética de la felicidad. ¿Sí? Bueno, aquí entran estos profesores Beauchamp y Childress, que son los de los principios anglosajones. Aparecen después, entonces la ética, durante 20 años la bioética se rigió por esos 4 principios, pero luego llegaron los europeos y dijeron, no, un momentico, esperen, porque esos 4, eso hay más principios. Entonces empezaron a hablar del principio de vulnerabilidad, del principio de dignidad, de integridad, respeto, cuidado, precaución, responsabilidad, protocooperación, honestidad, ¿sí? La responsabilidad social. Bueno. ¿Cómo entra esta ética de la ciencia de la supervivencia de la bioética en la crisis actual? Pues hay unos graves problemas de injusticia social, de explotación económica, de deterioro progresivo, irreversible de la naturaleza y el medio ambiente. Ranner dice, se despierta la conciencia del peligro de sucumbir ante el automatismo tecnológico. El hombre consciente y deliberadamente se transforma y descubre que es manipulable. Se aproxima una nueva era radical, una era radicalmente nueva en todas sus dimensiones. Dice Beryl, un biólogo marino, una frase que a mí me gusta mucho, el hombre es el cáncer de la tierra. Einstein otra vez dice, vivimos en una época de grandes descubrimientos, pero de finalidades confusas. Y aquí aparece un premio Nobel de Química, Paul Crutzen, con el término del antropoceno. ¿Cómo el antropoceno nos está llevando hacia la sexta extinción? El antropoceno pues es un cambio en una era geológica del Holoceno, y cuando el hombre en todas sus intervenciones del medio ambiente pues empieza a cambiar la tierra. Y entonces, bueno, la bioética es esto, decidir entre el bien y el mal. Siempre estamos, bueno, ¿será que hago esto o que hago esto otro? Y el pulso entre el bien y el mal. Ya aquí voy a acelerar los temas puntuales que toca la bioética, por ejemplo el tema de los biocombustibles, ¿no? Es importante distinguir que hay 4 generaciones de biocombustibles. Ahorita yo oigo mucho hablar acá en México de los biocombustibles, pero apenas están empezando como a meterse en el cuento. A mí me dio prácticamente ataque de risa cuando escuché a nuestro expresidente Álvaro Uribe decir que Colombia, que quería que Colombia se convirtiera en la Arabia Saudita de los biocombustibles. Y nos metió de narices en los biocombustibles de primera generación. Estos biocombustibles de primera generación tienen un problema bioético gravísimo, y es que son cultivos que tradicionalmente se han utilizado como alimento, pero que ahora se van a utilizar para producir un energético. Entonces eso no se puede permitir, y más en estos países como México, como Colombia, ricos en biodiversidad, centros de alimentos como el maíz, como el tomate, como el aguacate, como bueno, todo este tipo de cosas. Entonces vienen los de segunda generación, esos son aceptables desde el punto de vista bioético. Es el uso de la biomasa o el uso de plantas que no son tradicionalmente usadas como alimento. Vienen los de tercera generación, que es el uso de algas, de microorganismos. Tampoco son excelentes y no tienen problemas bioéticos, que sí tienen los de primera generación. Y vienen los de cuarta, que en mi opinión empiezan a tenerlos, que son los transgénicos y la vida artificial. Los derechos humanos, lo mismo, la clasificación de los derechos humanos se puede hacer desde distintos enfoques. Aquí se habla de generaciones, o sea, desde el punto de vista de su desarrollo histórico. Entonces, generalmente uno oye hablar de primera generación, segunda generación y tercera generación, hasta ahí, pero resulta que ya vamos en la sexta generación de derechos humanos. Nunca hemos oído hablar de la cuarta, de la quinta, de la sexta. La cuarta, pues entran los derechos de los animales, los derechos de las minorías, los derechos de los indígenas, los derechos de los homosexuales. Bueno, quinta generación entran los derechos de todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, los derechos de privacidad en la red, los derechos de las máquinas, de los robots,
Y los de sexta generación hablan de los transhumanos. El transhumanismo es un movimiento bien interesante, muy polémico. Derechos de los animales, a mí me sorprendió mucho allá en la universidad donde yo estudié, en la Facultad de Derecho. Fue terrible meterle este cuento de la bioética a los abogados. No querían saber de eso porque, claro, como que los restringía. Bueno, no querían saber de eso, finalmente lo hicimos. Y alguna vez hablando de derechos de los animales, pero profesor, pero el profesor de no sé qué me dice que los animales no tienen derechos. Y yo, por Dios, o sea, ¿dónde estamos? ¿Cómo así que los animales no tienen derechos? ¿Sí? Entonces, este libro es interesantísimo, al que le llame la atención el tema, Animal Liberation, de Peter Singer. Hombre, hablar de racismo es igual a hablar de especismo, hablar de sexismo. Hay aquí una frase de un mexicano bien bonita: la protección de los animales forma parte esencial de la moral y la cultura de los pueblos civilizados. Ayer leía yo, por ejemplo, yo leo el periódico los domingos, y uno lee el periódico y es bioética por todos lados. Y aquí una noticia de ayer: la maternidad como industria, habla del alquiler de vientres. Esto es de ayer. Piden incluir derechos animales en la Carta Magna de la nueva constitución acá de la Ciudad de México. Norcorea lanza un misil desde un submarino. Bueno, tenemos hambre, declaman los ecuatorianos. Resiliencia y tecnología, o sea, bueno, esto habla del imperativo tecnológico. Entonces, bioética, bioética, bioética por todos lados, en el periódico. Schopenhauer. Bueno, el tema de las células troncales y la clonación. Entonces, si son la clonación terapéutica, la clonación reproductiva, entonces la terapéutica no tiene problemas bioéticos, la reproductiva sí. La nanotecnología, el bioterrorismo. Hombre, la nanotecnología, aquí tenemos un doctorado en nanotecnología, pero yo nunca he escuchado hablar, y le he preguntado por ahí: oiga, ¿ustedes conocen este tema, el tema de los nanobios? No, nada. Resulta que los nanobios todavía no están aceptados por la comunidad científica. Los descubrieron unos geólogos estudiando lodos sedimentarios por allá en una plataforma australiana, y entonces, como no fueron biólogos, ni microbiólogos, ni virólogos los que los descubrieron, la comunidad científica de ese campo todavía no lo reconoce, dice no. Pero resulta que ya hay evidencia fotográfica de los nanobios. Hombre, a mí me llamó mucho la atención un caso, en Colombia fue evidente, de nanotecnología. Una empresa de estas multinacionales de línea blanca, electrodomésticos, sacó una lavadora que era la lavadora Silver Nano, partículas de plata de tamaño nano, que uno echaba la ropa sucia y la ropa salía prácticamente estéril, como para, usted puede entrar a un quirófano con esa ropa lavada en casa, porque salía prácticamente estéril. Y entonces todo el mundo a comprar lavadoras Silver Nano, y de pronto, como 2 o 3 años después, por allá en una lluvia de ideas, alguien dijo: oiga, pero si esas partículas nano salen allá en el ciclo de la lavadora y van a dar al desagüe, y eso va a dar a los ríos, ¿qué pasa? Y eso mata a las bacterias de la ropa, ¿qué pasa con esas bacterias allá del río que van a recibir esas partículas nano? Uy, eso las puede matar. No, vamos a crear un problema. ¿Qué les tocó hacer? Recoger todas sus lavadoras, y bueno, un problema. Entonces, la nanotecnología pues es una maravilla de la ciencia, pero tenemos que tener cuidado porque es supremamente riesgosa. Llega algún cuate que no maneje bien eso y se tira todo el cuento. El tema del bioterrorismo, el uso de los microorganismos para hacer mal, el terrorismo ambiental, o sea, no solamente bacterias que afecten al hombre, sino que afecten los cultivos, que afecten a los animales. Una advertencia: un nuevo orden mundial se avecina. Enfermedades raras, la progeria, el síndrome del gemelo parásito, el hombre árbol. Hay unas 70.000 enfermedades, se llaman enfermedades raras porque afectan a 5 de cada 100.000 personas. Entonces resulta que las farmacéuticas no desarrollan investigación en fármacos para esto. Entonces la persona sufre muchísimo, la familia, discriminación. Bueno, el tema de la exobiología. Hombre, estamos buscando vida afuera. No sé si ustedes hayan visto esta fotografía. Hombre, un famoso meteorito. Por este meteorito es que la NASA volvió a Marte. Encontraron un meteorito en la Antártida, el meteorito ALH 84001, ALH de Adam Hills, 84 el año en que se descubrió, el número 1. Hay varios meteoritos, está el Dofar, el Allende, el Markinson, y mirándolos al microscopio electrónico se encontró esto. Oiga, ¿qué será eso? Y los que vieron eso dijeron: no, eso es una bacteria, tiene el tamaño, la forma, bueno, pum. Y entonces, a raíz de eso, la NASA decidió volver a Marte, y que ya no estamos buscando marcianitos, es que estamos buscando microorganismos.
estos proyectos, el proyecto de terraformación de la Luna, terraformación de Marte, la colonización del espacio, hombre, resulta que a esto se le ha metido tanta plata que los críticos dicen, hombre, con esa plata ya hubiéramos solucionado todos estos problemas de hambre y de contaminación acá. Y pueden tener razón, pues entonces estamos buscando llevar al hombre para otras partes. Los transgénicos, hombre, el Sinvestab es pro-transgénico, yo soy antitransgénico, ahí hay que hacer ¿dónde está la diferencia? Hombre, resulta que hay dos tipos de transgénicos, los transgénicos del área médica, clínica y los transgénicos agrícolas. Los transgénicos del área médica, por ejemplo la insulina, antes se sacaba de páncreas de cerdo, ahora se saca de una bacteria, Escherichia coli, que todos la tenemos ahí. Pero ¿dónde está la diferencia? Resulta que esa insulina ha salido maravillosa, desde hace 40 años se está usando ese transgénico, no ha habido ningún problema. ¿Por qué? Porque la bacteria como tal nunca ha salido del laboratorio. Ha salido el producto, la insulina, pero la bacteria como tal permanece en confinamiento en laboratorios de bioseguridad 4. En cambio, los transgénicos agrícolas los soltamos allá, al medio ambiente. Y uy, eso se nos puede salir de las manos en cualquier momento. No me lo quiero detener ahí. La vida artificial, Craig Venter, uno de los que desarrolló el proyecto del genoma humano. Hombre, el tipo tiene ahorita una industria, Synthetic Genomics, en el Craig Venter Institute. Él creó la primera vida artificial, una bacteria, Mycobacterium. Los Mycobacterium no tienen pared, entonces son fáciles de manipular. Le sacó el genoma y diseñó un genoma sintético y se lo volvió y se lo metió. Entonces él puede programar desde su computador, su merced, Cynthia se llama la bacteria de Synthetic Bacteria. Cynthia, necesito que hoy hagas biocombustible. Y entonces la bacteria produce biocombustible. Necesito que hoy hagas otra cosa, y la hace. ¿Sí? El tipo vive en un yate rodeado de chicas en bikini tomando coco loco y está recogiendo muestras de todos los mares del planeta, microorganismos, o sea, tiene un banco de genes que no nos lo imaginamos. Bueno, entonces surge aquí un movimiento supremamente contestatario. Dice, bueno, y entonces, si los científicos hacen transgénicos, ¿por qué yo que soy artista no voy a hacer un transgénico? Y entonces llega, este movimiento ha ido creciendo violentamente, muy poco conocido. Este señor Kaufman, que es del Instituto Santa Fe, él dice, hombre, ciencia y arte, la receta del éxito, en su libro Investigaciones. Entonces el bioarte, cuando el arte transgrede las fronteras biológicas. Aparece un brasileño, Eduardo Kac, y dice revaloración de la ciencia a través del arte. Y entonces al señor se le ocurrió hacer una conejita transgénica. Estos proyectos de acá abajo, Simbiótica y el Critical Art Ensemble, ahí está el señor Kac con su conejita transgénica, una coneja albina, Alba se llama, y él le metió genes de una medusa fosforescente, y entonces por la noche la conejita brilla, y no va a llevar eso de mascota para la casa. Ahí mismo la comunidad científica le cayó, pero ¿cómo le ocurre que no sé qué? No, ustedes hacen transgénicos allá, yo por qué no voy a tener una mascota transgénica, ¿sí? Y bueno, entonces hay contestatario, ¿no? O sea, ganas de llevarle a la contraria. Este proyecto, el proyecto Génesis, él cogió esta famosa frase del Génesis 1:28 y dominaba a los peces del mar y las aves del cielo y a todos los animales que se mueven sobre la tierra, pasó esa frase a clave Morse y de clave Morse la pasó a código de pares de bases. Entonces diseñó sus pares de bases allá en cajitas de Petri. Esto está en un museo interactivo. Y entonces la gente desde el computador, incluso por internet desde la casa, puede prender y apagar una lámpara de rayos ultravioleta que causan mutación en esa base. Entonces esa base se altera y lo puede hacer cualquier persona desde la casa. Y tienen otro poco de proyectos ahí. Bueno, patentes en seres vivos, de eso hablamos en estos días en la clase de patentes. Pasteur en 1873 ya había patentado la levadura que sirve para hacer el pan, la cerveza, el vino. El famoso caso Chakrabarty, en el cual este señor modificó, bueno, no modificó, le metió plásmidos a una pseudomona para hacer, en esa época todavía no estaba desarrollada la técnica de ingeniería genética como tal, para meterle
para hacer que una bacteria se comiera más rápido los derrames de petróleo. Este caso es bien interesante. John Moore, un señor que sufrió una leucemia y fue a la Universidad de California en Los Ángeles a que le extrajeran el vaso y resulta que la universidad cogió las células del tipo y las patentó. Y entonces el tipo se dio cuenta después que la universidad se había vuelto millones, pues había sacado unos buenos millones con sus células y a él ni siquiera le habían dado las gracias, ¿sí? Un investigador patentó una famosa planta, la ayahuasca, donde se saca el yagé en Sudamérica. Entonces los indígenas de la Amazonia pues, se quejaron de la cosa. La Universidad de Harvard que patentó el oncorratón. Entonces aquí es donde entramos al tema, bueno, ¿estamos haciendo bioprospección o estamos haciendo biopiratería? Porque es que sacar esto que ha sido ancestralmente usado por los indígenas durante miles de años y sin permiso ni nada, pues eso no es bioprospección, es biopiratería. Robarle las células de su vaso al señor para hacer un negociazo allá y ni siquiera darle una regalía, pues eso es biopiratería. Y entonces surgen todos los temas de bioderecho, de biojurídica, de biopolítica, ¿sí? Hay maestrías, hay doctorados en bioderecho, en biojurídica. Hombre, este tema, el choque de civilizaciones y el fin de la historia. Samuel Huntington, historiador, sociólogo, que plantea cómo el problema en que estamos ahorita, que el Oriente contra Occidente, los judíos contra los musulmanes, bueno, todo este tipo de cosas. Él plantea 9 grandes civilizaciones. Este choque entre el consumerismo de Occidente con el fundamentalismo islámico que está matando la civilización, la puede llevar en cualquier momento a la Tercera Guerra Mundial. Este señor que es supremamente radical, el fin de la historia, Fukuyama, y nuestro futuro posthumano. ¿Qué dice con esto ya? Antes la deriva del hombre pues estaba en manos de Dios, pero ahora el hombre es el que controla eso y si no lo hace bien pues podemos llegar a un desastre. El tema de moda del cambio climático como efecto del antropoceno, pues tenemos que tener en cuenta que el cambio climático no es solo el calentamiento global, es la acidificación de los océanos, la desertificación, el deterioro de la capa de ozono, el mal uso y contaminación de los recursos naturales, agua, suelo y aire, la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, la sobrepesca, la ganadería intensiva, la quema de combustibles fósiles, el calentamiento global. Hay gente que a estas alturas de la vida no cree en el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y la extinción de especies. Allá vemos unas fotografías, este Lovelock es pionero en esto, él fue el que detectó la concentración de clorofluorocarbonos en la Antártida y el agujero de ozono. Miren ese derechos de los animales allá, dignidad animal, solo por comer carne, ¿sí? A mí me encanta la carne, pero por lo menos allá en Casanare, donde yo vengo, los animales no están así estabulados, están libres, pastando, y se alimentan de pasto, no de concentrado, hecho con transgénicos, y bueno, etc. Estas imágenes que muestran la relación entre las concentraciones de partículas de carbono, cómo han ido subiendo, cómo la temperatura y la concentración de partículas de carbono llevan un patrón simétrico. Tenemos ese problema, por ejemplo, uno se considera, siempre habla del problema del CO2, pero resulta que el metano, que es producido por la digestión de las vacas y los arrozales, sí que es un problema peor. Aquí podemos ver unas acciones rápidas para neutralizar de manera individual. Siempre decimos, no, es que el gobierno no hace nada. Sí, el gobierno tiene que hacer, pero ahí es donde entra uno. Primero hay que empezar por uno, por la casa, y después ir a echarle la culpa al gobierno. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me parece una soberana pendejada, y lo he discutido con mi mujer, que es planchar la ropa. O sea, usted gasta horas allá, mi mujer gasta horas planchando, y eso sube la cuenta de la luz y no sé qué, planchar la ropa. ¿Para qué? A los 10 minutos ya está arrugada. ¿Sí? Hombre, esta fotografía nos muestra los efectos del calentamiento global. Yo tuve oportunidad de ir a una Sierra Nevada en los años 80, yo me percaté de esto en lo personal. 3 años seguidos íbamos con unos amigos a acampar, a pasar el año nuevo allá a la Sierra Nevada del Cocuy. Y el primer año llegábamos y acampábamos al borde de la nieve. El segundo año íbamos a hacer lo mismo y resulta que gastamos 2 horas más caminando para llegar al borde de la nieve. Y el tercer año al mismo sitio, y ya no eran 2 horas, sino 4 horas para llegar. O sea, miércoles, esto se está derritiendo. Esta fotografía que sigue me encanta. O sea, para mí es la prueba fehaciente del calentamiento global.
¿sí? El cambio de los vestidos de baño desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Bueno, la huella ecológica, para los que no estén familiarizados con esto de la huella ecológica, es el impacto que creamos nosotros con nuestras acciones. Eso tenemos que decidir si vamos a tener preguntas o no. Sí, ya, regálame 2 minutos, doctor. Bueno, Fue la eso. versión breve del seminario, porque No, es de la maestría que tomé. Claro, por ejemplo hablamos de las 3 R's, pero resulta que ya no son 3, son 5. Reducir, reciclar, reemplazar, rechazar, reusar. Hombre, la economía durante los últimos 30 años ha tratado de orientarse hacia la economía verde, pero resulta que la economía verde se basa en la economía ambiental, que es la economía de la contaminación. O sea, contamine lo que quiera, pero usted paga un impuesto y ya, pecó y rezó, o sea, y empató. Sí, usted puede contaminar lo que quiera, pero paga un impuesto. Esa es la economía ambiental. La economía ecológica dice, no, un momentico, usted no puede contaminar así como así, simplemente pagar un impuesto y ya. Entonces hay diferencia. Entonces resulta que la economía verde se basa en la economía ambiental y ahora está de moda la economía azul, que es, hombre, no contaminemos, no, protejamos los recursos naturales, usemos todo el flujo de energía en los diferentes reinos, desde los microorganismos hasta las plantas, hasta los animales, usémoslos todos, ¿sí? El tema de la globalización, pensar global y actuar local. Bueno, mire, aquí aparece el doctor Rosenbluth con las ciencias emergentes, la teoría cibernética, y el doctor Wiener, mencionados en estos días, la teoría de la complejidad de Varela y Maturana, la teoría del caos de Feigenbaum, la teoría de sistemas de Bertalanffy. La pregunta que yo le hacía en uno de los seminarios anteriores, el tema de la noósfera, que también es propuesto por Teilhard de Chardin y Vernadsky, o sea, cómo el conocimiento abstracto, ya no material, sino en la nube. Allá está el tema de la noósfera. Y hablamos de las ciencias emergentes, ¿no? Se llaman las NIBC, nanociencias, biotecnología, las TICs y las ciencias conectivas, o las GRAIN, que son genética, robótica, inteligencia artificial y nanotecnología, o las BANC, que son bits, átomos, neuronas y genes, ¿sí? Y cómo, bueno, aquí está las NIBC, y cómo nos llevan a un transhumanismo. Partimos de un universo inanimado, vida no consciente, la humanidad, la transhumanidad, que es el paso intermedio hacia la poshumanidad. Bueno, este tema buenísimo para tocarlo con los alumnos. Uno encuentra cualquier cantidad de películas sobre temas de bioética, ¿sí? 1984, mire esta, la película de los dioses deben estar locos, el tipo que va en una avioneta volando sobre la pradera africana y bota la botella de Coca-Cola, y entonces el indígena está allá y le cae la botella, y entonces ¿de dónde cayó esta botella? La mandaron los dioses, y entonces uno la utiliza para amasar la yuca, y el otro para llenarla de agua, el otro para hacer un silbato, y bueno, ¿cómo transforma una cultura una simple botella? Bueno, estos son solo unos ejemplos de películas que tocan el tema de la bioética. Termino, mire, estas frases, por favor, léanlas. Ya, ahí creo que ya termino, todavía faltan las diapositivas, pero ya, aquí viene esta, bien interesante lo que dice, la declaración del genoma humano. Mire, a través de la educación y otros medios pertinentes, entre otras cosas, la investigación y formación en campos interdisciplinarios y el fenómeno de la educación en materia de bioética. Esta declaración ya actualmente se llama la Declaración de los Derechos Humanos y la Bioética, ¿sí? Mire esta frase. Listo, doctor. Muy amable, muchas gracias por su atención. Creo que solo le faltó a Jairo hablar de la ética en los seminarios. De tener consideración hacia la audiencia y hablar en el tiempo asignado. Pero yo creo que ha estado muy interesante. Tenemos 5 minutos para, de acuerdo con nuestras reglas internas, que no sea colombiano, lo que ya él ya... Eso es discriminación, doctor. No, pero no le contestó la del doctor. no, pero si hay alguna otra, si no, vale, solo una. No, bueno, a mí me parece que has hecho una excelente exposición de la relación entre, digamos, la vida nuestra en la Tierra
y los problemas que plantea el no seguir algunos comportamientos que podrían generar armonía entre nosotros y la naturaleza. Me parece que un aspecto que podría también tratarse es el papel directriz de las leyes de la naturaleza misma. Me parece que hay un papel importante porque el no respeto a esas leyes en la naturaleza, en problemas de la vida, sí nos puede conducir a una situación que podría ser casi apocalíptica. Y sería interesante ver ejemplos, buscar ejemplos donde realmente las mismas leyes de la naturaleza han inclinado al hombre a cambiar el comportamiento. Por ejemplo, las reuniones actuales acerca del comportamiento global son un ejemplo. Finalmente la gente se da cuenta que está en su máximo interés, a pesar de que puede representar sacrificios económicos para algunos seres, que está en su interés preocuparse de eso, porque de lo contrario la pérdida va a ser más grande. Entonces sí hay un papel de las leyes de la naturaleza que sería interesante explorar. Claro, no, indudablemente yo me quedé corto con todos los temas y faltaron cualquier cantidad de temas y cosas. Ya les digo, una sola diapositiva de estas da para extenderse. Ese tema, doctor, del respeto de las leyes de la naturaleza y sobre todo en términos económicos, lo toca muy bien Gunther Pauli en su Economía Azul, y él establece los flujos productivos siempre respetando las leyes de la naturaleza y tratando de maximizar siempre que estén involucrados, ya le digo, todos los reinos, las bacterias, los hongos, las plantas, los animales y todo, como un desecho de uno puede servir de insumo para que el otro. Entonces se logra muchísimo la ecoeficiencia en ese sentido, y eso lleva a que la economía también sea eficiente. Javier. Muchas gracias por la plática, compañero. Creo que nos has presentado tu perspectiva de la bioética. Quisiera saber, porque a mí me pareció bastante extremo en algunos casos, es decir, más allá de la historia, que desafortunadamente parece que es más políticamente correcto decir eso, la historia de que el hombre es la desgracia del planeta y el desarrollo tecnológico, más allá de esta historia, y estas, hasta este momento, fantasías sobre diferentes sistemas económicos, porque no existe ningún, a diferencia de la economía tradicional, no existen modelos, teorías, cuestiones funcionales todavía. Más allá de todo esto, mi pregunta es la bioética tan extrema como nos has presentado, o es tu perspectiva de la bioética? Es decir, hay una posición más moderada de la bioética en la que el hombre no sea esta desgracia que le ha ocurrido al planeta, porque me parece un discurso terrible. Ciertamente no somos el tope de la evolución, pero somos una especie que ha logrado producir artefactos, que ha logrado producir ciencia, y que cuando este planeta se acabe, si tenemos suerte y si desarrollamos la suficiente tecnología, podremos salir de aquí y llegar a otros planetas, ¿no? Y eso es algo que otra especie no ha podido hacer, o al menos no a voluntad, ¿no? Alguien podría cuestionar que alguna bacteria, pero al menos no a voluntad. Tendría que esperar esa nave. Existe una postura más transversal. Y otra cuestión es, ¿quién? Es decir, me parece que el problema de la bioética, en general el problema de estas disciplinas, es un problema que enfrenta todas las ciencias, ¿no? Es decir, ¿qué regula la bioética misma? La bioética no está contenida en sí misma. ¿Y qué regula la bioética misma? Acaba de comentar el doctor Vaquero, ¿no? ¿Qué es ético? ¿Qué es la conducta deseable? ¿Qué es lo deseable? ¿Qué es lo que para la bioética es deseable? ¿Y qué regula que la bioética no se convierta en ese, precisamente, hablando de tantos términos nuevos que utilizamos aquí, en una especie de terrorismo científico, en el sentido de que pareciera ser que, como decía, ¿no?, hay que condenar nuestra propia existencia? ¿Qué regula que la bioética no se convierta en esa clase de cosas? No, mira, eso se menciona, y una de las características es esa autorregulación.
el consenso, autorregulación. El consenso es bien importante ahí. Cuando vimos por allá en un círculo las características de la bioética, eso está ahí. Un ejemplo, tú lo tocas. Lo que pasa, bueno, tal vez yo llevo la cosa desde mi punto de vista porque fusiono esos conceptos de microbiología y bacteriología, los meto ahí mucho. ¿Cómo aprendió el hombre a hacer ingeniería genética? Simplemente viendo lo que hace una bacteria. O sea, en los últimos 30 años aprendimos a hacer lo que esa bacteria ha hecho durante millones de años. El Agrobacterium tumefaciens, se le mete un gen a un arbolito, a una planta y la transforma. Y mirando ese fenómeno aprendimos a hacer ingeniería genética. Ese meteorito, el ALH 84001, pues nos trajo desde el espacio, nos trajo una bacteria y pudo esa ser la forma como la vida se originó acá en el planeta, eso no lo sabemos. Engelhardt, él plantea algo que es el consenso entre extraños morales. Como yo les comenté al comienzo, estos temas son supremamente polémicos y siempre hay polarización. O sea, uno se va de un extremo al otro, siempre va a haber gente a favor y gente en contra. Entonces la idea es llegar a un punto de consenso y eso es lo que pretende la bioética. La bioética ha sido acusada muchas veces de eso de terrorismo científico, que no se puede hacer nada. No, sí se puede hacer. Claro, por supuesto, es maravilloso que hayamos llegado a ese punto de la evolución que podamos hacer todas estas cosas. A Venter le dicen, no, es que usted está jugando a ser Dios, creando vida artificial. Y él dice, bueno, pues yo prefiero jugar a ser Dios y no jugar a ser el diablo. ¿Sí? Entonces, podemos hacer todas estas cosas, pero la bioética lo que dice es, hombre, definitivamente seamos cautos, hagámoslo con precaución. O sea, siempre apliquemos los principios a priori, ¿sí? Y luego miremoslos a posteriori, o sea, cuáles son las consecuencias de eso que yo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que plantea la bioética, hombre, precaución. ¿Sí? No es más. Cuidado que el diablo también es un dios. Sí, claro. Ahora parte de lo mismo. Bueno, ya no tenemos tiempo. El próximo seminario precisamente es sobre estas tecnologías y ciencias emergentes. Nos lo va a presentar en este caso un profesor de nuestro doctorado, investigador externo, Eduardo Robles Belmo. Pues él, para los que no les ha dado todavía sus clases, es especialista en la técnica de redes sociales y bibliometría. Él es investigador del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Entonces nos va a presentar el mapeo que han hecho ellos de los grupos de investigación en este tipo de ciencias y tecnologías en México. Él nos va a presentar. Le agradezco a Jairo y una su única sugerencia a propósito de nuestro seminario: si hubieras empezado sin los antecedentes de las raíces del bio, yo creo que lo hubiéramos disfrutado al 150%, porque mucha información la que tienes es excelente, pero la gente se cansa, la audiencia se cansa y al final lo hubiéramos disfrutado. Se aceptan las críticas, doctor, pero en mi opinión esa contextualización del BIOS es bien importante. Ya le digo, en la primera clase yo ya estaba contrapunchando al profesor. No puedo decir para propósitos de nuestro seminario. Entonces, muchísimas gracias.